Los invito a abrir sus Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 25. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 25. Estamos en el territorio del profeta ayudador, en sus inicios. Y hoy vamos a terminar lo visto en nuestra última clase, en Segundo de Reyes 2, en la que vimos la transición entre el profeta del fuego Elías y el profeta ayudador Eliseo. Vimos cómo Eliseo obtuvo una doble porción al ver el carro de fuego. Ese fue el título que pusimos a nuestra última clase, la doble porción y el carro de fuego. Hoy vamos a terminar esta unidad de pensamiento. Segundo de Reyes 2, del 19 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Hacía 3 días el profeta de fuego fue llevado al cielo sin sufrir la muerte. Y Eliseo, el profeta ayudador, fue ordenado profeta en su lugar, recibiendo toda la herencia y el oficio profético del gran profeta del fuego. El profeta ayudador, como hemos llamado a Elías, en su último contacto con el profeta de fuego fue grandemente probado. Y gracias a que pasó esa prueba, él obtuvo una doble porción del Espíritu. Y desde entonces ha demostrado que él posee esa doble porción del Espíritu por medio de la ejecución de milagros. El primer milagro que realizó fue abrir las aguas del Jordán, exactamente el mismo milagro que hizo el profeta del fuego en su final, es el mismo milagro que hizo el profeta ayudador en su principio, y así se confirma la sucesión profética entre ambos. Luego, después de 3 días de una búsqueda infructuosa del cuerpo, del cadáver del profeta del fuego, propiciada por los estudiantes indoctos de la escuela de profetas, vemos que los hombres de las ciudades que se acercan al profeta ayudador de manera adecuada, comienzan a recibir las bendiciones de este nuevo profeta de Dios. Pero también los hombres de las ciudades que lo rechazan y se burlan de él, reciben inmediatamente, en una era que es una era de vista, reciben su merecido castigo. Recuerden que hemos dicho anteriormente que el Antiguo Testamento es como una era de vista, porque Dios no solamente exige fe, sino que Él se muestra a través de cosas grandiosas, lo cual no hace ahora en la era de la fe. Así que en esta era de vista, como es el Antiguo Testamento, la maldición del profeta ayudador es ejecutada inmediatamente sobre estos burladores. El tema, así unidas estas cosas, nos lleva a concluir que el tema de nuestro pasaje en el día de hoy es la simetría del profeta ayudador. La simetría del profeta ayudador. Ya hemos dicho también que
que la palabra simetría se refiere a cuando a una persona, animal o cosa la podemos partir en la mitad y resultan dos lados exactamente iguales. Eso es simetría. Y aquí vemos la simetría del profeta ayudador demostrada por medio de dos milagros. En uno de esos milagros se muestra la primera mitad, la bondad de Dios. Y en otro de esos milagros se muestra la otra mitad, que es exactamente igual, la severidad de Dios. En todos los tiempos, la iglesia de Jesucristo ha rechazado la severidad de Dios. Pero hoy, como estamos exponiendo la Biblia consecutivamente, nos topamos con este pasaje, no lo podemos saltar, debemos enseñarlo. El título que le hemos puesto a nuestra exposición en el día de hoy es este: Calvo sube, la otra hermosura de Dios. Calvo sube, la otra hermosura de Dios. Y nuestro pasaje se desarrolla de una manera sencilla en dos escenas. La primera escena es: el Dios simétrico bendice por el profeta ayudador. Y eso lo vemos en los versículos 19 al 22. El Dios simétrico bendice por el profeta ayudador. Y la segunda escena es: el Dios simétrico maldice por su profeta ayudador. Hermanos, Dios es tan hermoso cuando bendice por su gracia como cuando maldice y cobra venganza por su justicia. Pues ambas, la gracia y la justicia, muestran su perfección, y su perfección es su hermosura. Por eso hemos titulado el mensaje La otra hermosura de Dios. Veamos pues en primer lugar, el Dios simétrico bendice por el profeta ayudador. Estamos ubicados en el año 850 antes de Cristo y estamos viajando en la máquina del tiempo. Luego viajaremos al siglo I y luego al siglo XXI. Ahora en el año 850 veamos cómo Dios, el Dios simétrico, bendice por el profeta ayudador. Vamos al versículo 19. Comienza diciendo: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Tomemos esa primera frase que dice: y los hombres de la ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? La ciudad a la cual se refiere es Jericó. Jericó es una ciudad especial. Esa ciudad estaba bajo maldición de Dios por medio de Josué. ¿Recuerdan la época de la conquista con Josué, cuando Josué, tocando unas trompetas, derribó las murallas de Jericó? Y luego de tomar posesión de esa ciudad, por la intensa maldad a la que habían llegado los cananeos en esa ciudad, Dios maldijo esa ciudad y colocó bajo maldición al que la reconstruyera. Todo eso lo hizo por medio de Josué. ¿Lo recuerdan? Bueno, a pesar de esa maldición, la ciudad fue reconstruida en los días de Acab. ¿Recuerdan a Acab, el príncipe de los corazones divididos? Bueno, en los días de Acab, desafiando esta maldición, alguien del propio Israel reconstruyó esta ciudad maldita por causa de los cananeos. Y debido a esa maldición es que dice el texto que las aguas son malas y la tierra es estéril. Pero los hombres de esta ciudad, que eran hijos de los rebeldes y profanos que la reconstruyeron, tenían un espíritu muy diferente al de sus padres. La forma como ellos se dirigen al profeta ayudador prueba que estos hijos de rebeldes eran hombres que temían al Señor. Al final del versículo 19, ellos le dicen a Eliseo: como mi Señor ve. Esa forma como ellos se dirigen a Eliseo muestra que hay en ellos humildad y respeto por el varón de Dios recién ordenado profeta. Él es el profeta ayudador, y el que se acerca al profeta ayudador de manera correcta, con humildad y respeto, él no lo echa fuera.
Esto significa que la escuela de profetas que había en esta ciudad, en Jericó, tuvo buenos resultados en su trabajo evangelístico con la gente. Y ellos se acercan a Eliseo con este respeto, con esta humildad, y por tanto reciben sus bendiciones. Verso 20. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. En respuesta a la petición de los hombres temerosos y respetuosos de esta ciudad, Eliseo pide una vasija nueva. El hecho de que sea una vasija nueva significa simplemente anticipa que va a haber una nueva condición para esta ciudad, una bendición. Y pide que dentro de esa vasija le traigan sal, y él echa la sal dentro de la vasija. La sal es un símbolo muy claro en la Biblia, es un símbolo de purificación. En este caso tenemos que aclarar que no es que la sal tenga propiedades descontaminantes, que maten alguna bacteria o quiten alguna sustancia tóxica, no. La sal simplemente era un símbolo visible de la acción de la palabra de Dios, que es la que realmente quitará la intoxicación que había en las aguas. La que realmente sana las aguas y quita la maldición es la palabra de nuestro Dios. El texto dice: y fueron sanas las aguas hasta hoy. Verso 22. Esto que vemos en este primer milagro es un cumplimiento de lo que enseña la Escritura en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra fue sanada, y fue sanada no solo hasta los días del autor de los reyes, sino en el resto de la historia de la ciudad, aún hasta nuestros días. Aún hoy Jericó es conocida como la ciudad de las palmeras, una hermosísima ciudad. Así que cuando Dios quita la maldición, es para siempre. Este milagro sin duda trajo gran alegría a todos los habitantes de aquella ciudad. Ahora recuerden que cuando estudiamos lo anterior a este capítulo, hablamos de que había un nuevo Israel, y que el milagro de abrir el Jordán por el profeta Elías y el profeta Eliseo significaba un nuevo Israel que iba a entrar a una nueva conquista en una nueva tierra prometida. Ese nuevo Israel, ese nuevo éxodo, nueva conquista es exactamente igual al primer Israel. Recuerden que cuando el primer Israel salió de Egipto, lo primero que se encontró fue unas aguas contaminadas, unas aguas amargas, y allí Dios sanó esas aguas en Éxodo 15, exactamente igual que en este pasaje. Así que la historia antigua tipifica la historia, lo que va a ocurrir en el futuro, o la historia del futuro. Aquí vemos entonces en este primer milagro claramente la bondad de Dios con su nuevo Israel por medio del profeta ayudador. Y es lo que podemos llamar la primera hermosura de Dios, la que todo el mundo acepta y quiere ver. Pero Dios no es solo bondad, Dios también es severidad. Dios tiene simetría, como la tiene el profeta ayudador. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Dios simétrico maldice por el profeta ayudador. Veamos el versículo 23. Después subió de allí a Betel, otra ciudad. Paremos ahí. Hablemos un poquito sobre Betel. Esta es otra ciudad. Debemos remontarnos en la historia hasta el primer rey del reino del norte, Jeroboam. ¿Lo recuerdan? Dios le concedió a Jeroboam poseer el reino del norte, ser el rey del reino del norte. Y él, para evitar que los habitantes del reino del norte fueran a adorar al santuario único establecido por Jehová, que estaba en el sur, estableció una adoración falsa, levantando 2 corderos, 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Esa es nuestra ciudad,
la ciudad de este milagro. Betel es un centro de adoración falsa al Dios verdadero. Jeroboam hizo esos becerros de oro para adorar al Dios verdadero. Y la adoración falsa, siempre que hay adoración falsa o adoración equivocada, esa adoración falsa o equivocada termina en apostasía e inmoralidad. Y esa apostasía e inmoralidad es casi siempre reflejada en los más jóvenes. Sigamos leyendo. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino. Subiendo por el camino significa que Eliseo no entró a la ciudad, sino que siguió por el camino como para pasar de largo por la ciudad. Y probablemente había ese día una excursión de jóvenes que salía fuera de la ciudad al campo, tal vez para disfrutar un rato de recreación. O también es posible, no podemos estar completamente seguros, es posible que algunos jóvenes hayan identificado a Eliseo en la distancia y deliberadamente se hayan juntado y salido de la ciudad para burlarse de él. Continúa diciendo el verso 23. Subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. La palabra muchachos significa hombres jóvenes, probablemente adolescentes, probablemente en la edad de sus 15 años o alrededor. Y dice que esos jóvenes se burlaban de Eliseo. Dice, y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Esta burla muy probablemente proviene del hecho de que la noticia de la ascensión de Elías al cielo sin ver muerte, que había ocurrido 3 días atrás, ya había llegado a la ciudad. Y estos jóvenes, como el resto de los habitantes de la ciudad, se burlaban de tal evento. Y también se burlaban de Eliseo, el nuevo representante de Dios sobre la tierra. Por tanto, se estaban burlando de Dios mismo. Eso es apostasía, eso es inmoralidad. Y esto muestra el estado espiritual de estos jóvenes, que es muy seguro el mismo estado espiritual de sus padres. Y esta burla provoca la ira de Dios en una era, como el Antiguo Testamento que hemos dicho, es una era de vista. En esta ciudad también había escuela de profetas, pero los profetas no tuvieron buenos resultados en su evangelismo con la gente. Aquí hay que aclarar que padres piadosos pueden tener hijos burladores y que padres burladores pueden tener hijos piadosos. Pero aquí probablemente se trataba de padres burladores que tienen hijos burladores. Y esto es lo que hacen estos burladores. Verso 23, calvo sube, y ahora verso 24, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Dice mirando él atrás, y aquí debemos suponer que la mirada de Eliseo estaba llena de tristeza, mucha tristeza por el estado espiritual de estos jóvenes, pero también con enojo. Y aquí vemos al Cordero actuando como un león. Y no es que Eliseo sea un viejo malhumorado e intolerante con unos pobres jóvenes desorientados. No, a la sazón, a este tiempo, Eliseo era un hombre joven, aproximadamente tenía unos 30 años. No se trata de un viejo malhumorado, un viejo cascarrabias, no. Esta es la severidad de Dios, gústenos o no. Yo sé que aquí hay algunas personas que nos están visitando por primera vez. Tal vez han venido 2 veces a esta iglesia y las 2 veces les ha tocado escucharme predicar sobre el profeta de fuego y sobre estas cosas. Y han salido de aquí creyendo que yo soy un mal predicador. No. La severidad de Dios está en la Escritura, gústenos o no. Y si usted viene hoy por primera vez, yo lo invito a que reflexione sobre eso. Por algo lo trajo Dios aquí, a escuchar a un predicador simétrico. No es que yo sea mal predicador, es que yo soy un predicador fiel y por eso predico de manera simétrica. Si usted vino la semana pasada o la última clase que yo di,
y usted salió diciendo que la única prédica buena es la del pastor Julio, porque predicó Juan 14, un texto súper reconfortante, por favor, yo le ruego, considere que usted pueda estar equivocado y que su conocimiento de Dios es desequilibrado. Y por algo Dios lo trajo aquí a escuchar a este calvo que predica simétricamente. Considérelo, considere esa posibilidad, yo le ruego, considere esa posibilidad. Y no me descalifique tan fácilmente como un predicador desorientado. Esta es la severidad de Dios, gústenos o no. Ahí está en la escritura y no la podemos omitir. Dice el texto que Dios reacciona ante la burla hacia él, que los hombres que se burlan de él, va a llegar un momento en que Dios no los tolerará más. Y por eso es que Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová. Y recordemos que esos jóvenes eran israelitas, eran circuncidados, estaban en pacto con Dios por sus padres, y aún así recibieron la maldición de Dios por burlarse, uno, del profeta de fuego, y dos, del profeta ayudador. Y esa maldición genera inmediatamente, en una era de vista, una acción de venganza contra estos jóvenes insensatos. ¿Cuál es esa acción de venganza? Continúa diciendo el texto: y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Despedazaron de ellos a 42 muchachos. No fue Eliseo el que oró pidiendo: Dios, envía a dos osos que los destrocen. No, fue Dios quien envió esos dos osos. Los muchachos eran más de 42 y algunos lograron escapar, pero estos 42 fueron destrozados por esos dos osos. Y aquí les voy a pedir que se ajusten los cinturones de seguridad y viajemos en la máquina del tiempo justamente al momento en que está ocurriendo esa escena. ¿Se imaginan la ferocidad de esas dos bestias? ¿Se imaginan lo rápidos que fueron esos dos osos para matar a 42 jóvenes? Levítico 26, 21 y 22 nos dice que este es un castigo anunciado por el pacto mosaico. Hermanos, imaginen 42 muchachos destrozados por las bestias. 42 muchachos que se presentaron ese día ante el juicio de Dios. 42 muchachos que cayeron al abismo del fuego eterno. 42 muchachos gimiendo una y otra vez. 42 muchachos sin esperanza de obtener algún alivio de sus tormentos por toda la eternidad. Ahora de nuevo asciendan del infierno a la tierra donde están los padres de estos muchachos. ¿Se imaginan a los padres recogiendo los cadáveres despedazados de sus hijos y sepultándolos? ¿Pueden imaginar el estado en que quedaron los jóvenes que sobrevivieron al ataque de los osos? ¿Pueden imaginar el estado de la ciudad? ¿Cómo quedó la ciudad? Pero también se imaginan el miedo, el temor que tuvo Eliseo cuando vio la escena. Eliseo la presenció más que nadie. Cuánto miedo, cuánto temor tuvo Eliseo de esos osos, y los osos no se atrevieron a tocarlo. El primero que tuvo temor de Dios fue el propio Eliseo. Y aquí es donde el hombre, creyente o incrédulo, se rebela contra la simetría de Dios. Yo no puedo creer que Dios sea así, proclamó Marción, y todos los que hoy son como él. Marción fue un hereje famoso de los primeros siglos de la iglesia que rechazó la severidad de Dios. Hoy hay muchos hijos espirituales de Marción en la iglesia de Cristo. Hermanos, este castigo que vimos puesto por Dios a estos jóvenes por medio del profeta ayudador, no lo volveremos a ver en el profeta ayudador de aquí en adelante. Pero no debemos olvidarlo,
para poder mantener la simetría que debemos tener de Dios. ¿Qué vemos en estas dos escenas? Lo que he repetido una y otra vez, la simetría del profeta ayudador, la cual es la simetría de Dios. Todos se alegran con la sanidad de las aguas, todo ven en ello la hermosura de Dios. Oh, qué hermosa la ciudad de las palmeras, quiero ir a bañarme en sus oasis, quiero comer de sus dátiles. Oh, qué hermosa es la primera hermosura de Dios. Pero ¿quién puede ver la otra hermosura de Dios? La de su justicia perfecta, la de su venganza perfecta, la de su aborrecimiento perfecto e infinito del pecado. ¿Quién puede ver y alabar a Dios por la otra hermosura de Dios? Gracias a Dios escuché algún amén. Eso es un aliento para mi alma, pues he orado agónicamente toda la semana o más de una semana por la exposición de este pasaje. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en nuestro pasaje? Hermanos, este pasaje compacta toda la historia de la humanidad y Cristo es el profeta ayudador. Cristo es el profeta ayudador porque así como Eliseo trajo vida a las aguas, Cristo trajo ríos de agua viva a su pueblo. Y su principal función o acción ayudadora fue que Cristo recibió la maldición que debía de salir de la boca de Dios, como salió la maldición de la boca de Eliseo. Esa maldición que debía de salir de la boca de Dios contra ti, Cristo la recibió. Cayó sobre él. Y gracias a esa maldición que tú merecías y que Él llevó y que Él anuló y que Él sufrió, hoy tú eres libre de que la boca de Dios pronuncie alguna maldición contra ti para siempre. Cristo es el profeta ayudador porque Él trae vida a las aguas, porque Él recibe la maldición de Dios en tu lugar, pero también Cristo pronunció maldición. Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, Él maldijo la higuera estéril. Y hermanos, ¿quién es la higuera estéril? La higuera estéril es el antiguo Israel. El antiguo Israel, Cristo lo maldijo porque no encontró el fruto que esperaba en ellos. ¿Cuál fruto? Arrepentimiento y fe en Él, como no lo tenían los hombres de Betel. Israel se burló de Cristo en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, los burladores aparecieron de nuevo. Desciende de la cruz y creeremos en ti. Ja, 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 ja. Y aunque en ese momento Cristo no los maldijo, al contrario, en ese momento el profeta ayudador los bendijo, pidiendo que muchos de ellos fueran salvados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y efectivamente muchos de ellos fueron salvados en el primer sermón de Pedro. Aunque en ese momento no los maldijo, sino los bendijo. La maldición de la higuera estéril en el año 70 ocasionó que los romanos, como osos rabiosos, vinieran y masacraran a millones de esos burladores. Cristo también arrojó sal sobre la tierra. Su pueblo es la sal de la tierra maldita y estéril, que hace que esa tierra no se pudra tan rápido y aún fructifique para cosechas, pero también para salvación. Cristo y los que estamos unidos a Él somos el nuevo Israel, y para nosotros es su bendición, pero para los que son burladores de Él es su maldición, y esos burladores permanecerán hasta el final de la historia. Déjenme leerles un texto que ya estudiamos en el pasado. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es algo así como estos jóvenes decían: Cristo baja, Cristo baja. Los jóvenes decían: calvo sube, calvo sube. Esos primeros burladores pedían que el profeta ayudador subiera. Estos segundos burladores, que estarán hasta el final de la historia, es como si burlándose dijeran: baja Cristo, baja. Porque desde el día en que los hombres durmieron, dicen estos burladores, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos burladores permanecerán provocando a ira hasta el final, pues se rebelan contra todos sus mandamientos, se rebelan contra todos sus fundamentos y pretenden destruir sus fundamentos y cambiar los tiempos y la ley. Pero también Cristo vendrá y quitará la maldición de la tierra definitivamente. Como lo hizo el profeta ayudador con Jericó, así Cristo vendrá y lo hará con toda la tierra. Y por eso en Isaías 65:17 se enseña que el lobo y el cordero se alimentarán juntos. Y ya no habrá más maldición sobre la tierra, porque Cristo, el profeta ayudador, quitará para siempre la maldición de la tierra estéril y maldita. Pero en ese mismo día, Él no solamente quitará la maldición de la tierra, sino que maldecirá para siempre a estos burladores, como enseña Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Hermanos, si nosotros, estando a su derecha, lo contemplaremos cuando maldiga, y entonces lo alabaremos con gran alabanza, porque su maldición, su venganza y su justicia perfecta también son la hermosura de Dios. Esa es la verdad que tenemos que respaldar con un profundo amén. Dios es simétrico, Cristo es simétrico, la Biblia es simétrica, el Evangelio es simétrico, la iglesia tiene que ser simétrica si quiere ser la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la aplicación a nuestras vidas de este pasaje? Vamos a dejar el siglo primero. Vamos a viajar en la máquina del tiempo al siglo XXI, aquí, hoy, 2018, ciudad de Medellín. ¿Cuál es la aplicación para nosotros como iglesia y como personas individuales de este extraordinario pasaje? Bueno, si Dios es simétrico, si la Biblia es simétrica, si Cristo es simétrico, la predicación en la iglesia tiene que ser simétrica. Y eso se consigue siendo predicadores expositivos, es decir, estudiando, enseñando la Biblia a los pastores, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin saltar ninguno. De esa manera la predicación se hace simétrica. Pero afuera de la iglesia, el evangelismo tiene que ser simétrico. Durante el siglo XX vimos la asimetría del evangelismo. Las iglesias de Jesucristo del siglo XX no evangelizaban de manera simétrica. Quitaron por completo la ira de Dios, la severidad de Dios en el evangelismo, y la forma de evangelizar era: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es un gravísimo error, es negar la simetría de Dios. Así que a la iglesia de nuestros días, a los predicadores de nuestros días, a los que evangelizamos en nuestros días, tenemos que preguntarles: ¿dónde está Jehová, el Dios simétrico? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías y de Eliseo? Debe estar aquí, debe estar en el púlpito, debe estar en mi boca cuando evangelizo, debe estar en la iglesia de Cristo. Y esto es un desafío para nosotros los pastores. Pastores, debemos predicar simétricamente, gústele o no a muchos en la iglesia. Lo contrario a un predicador simétrico es un predicador adulador, un predicador lisonjero, es decir, un predicador que omite pasajes como este y solo habla del amor de Dios, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios,
lo cual es verdadero, pero es solamente la primera hermosura de Dios. Así que el desafío para la iglesia es ser una iglesia que no rechaza la simetría de Dios. Hermanos, no debe haber entre nosotros quien rechace la simetría de Dios. Hermanos, si le quitamos a Dios su severidad, lo convertimos en Papá Noel. ¿Cuál es la segunda aplicación que se desprende de nuestro pasaje? El respeto a los ministros de la palabra. El respeto a los ministros de la palabra. El Nuevo Testamento lo dice en otras palabras: a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ministros de la palabra podemos ser muy joviales, podemos ser muy cercanos a ustedes, podemos hacer bromas y reírnos con ustedes, pero ustedes deben respetar a los ministros de la palabra. Y no deben murmurar contra ellos. Cuando algún ministro de la palabra enseña algo o hace algo que a usted no le parece adecuado, murmurar contra él con otro hermano de la iglesia es pecaminoso y muy peligroso. Lo que usted debe hacer es, ya que ese ministro de la palabra es un hombre sencillo al cual usted puede acercarse, acérquese a él en amor, con respeto y humildad, y háblele de que su interpretación de lo que él enseñó o él hizo es diferente. Y él, con el mismo amor y el mismo respeto hacia usted, va a dialogar con usted de tal manera que si pueden ponerse de acuerdo, bien, maravilloso. Pero si no pueden ponerse de acuerdo, de ahí en adelante vamos a diferir en amor. Pero no vamos a dañar el corazón del hermano que respeta y ama al ministro de la palabra que le sirve con comentarios malos acerca de ese ministro de la palabra. Porque vuelvo y repito, eso es pecado y muy peligroso. Si tenemos dificultad porque nuestra capacidad de comunicación no es buena, a veces nos da temor confrontar a otras personas y mucho más a personas que están en autoridad con nuestras diferencias de opinión. En esta iglesia bíblica tenemos un recurso adicional que es el otro ministro de la palabra. Muy pronto seremos 3, Dios mediante, tendremos los otros ministros de la palabra. Con esos otros ministros de la palabra que son personas en autoridad, se puede discutir sobre las diferencias que tengo con el otro ministro de la palabra que también es una persona con autoridad. Y este otro ministro de la palabra, con su sabiduría, con su amor, con su respeto, va a hacer la función de pacificador. Si se puede allanar la diferencia, magnífico. Si no se puede, de aquí en adelante vamos a diferir en amor, sin pecar y sin alterar la unidad de la iglesia. Otra aplicación que se desprende de este mensaje tiene que ver con la reacción que debemos tener como iglesia ante los burladores. Así como enseñé hace un momento, estos burladores permanecerán hasta la segunda venida de Cristo. Así que habrá momentos en la vida de la iglesia en los que vamos a escuchar a los burladores en la televisión, burlándose de Dios, burlándose de la Biblia, burlándose de Cristo y burlándose de la iglesia. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Bueno, algunos dirán que tenemos que pedir siempre como el Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo lo acepto. Pero yo digo que no siempre vamos a hacer así. En algunos momentos el Espíritu Santo nos enseñará a entender cuáles tendremos que reaccionar con fuego, tendremos que reaccionar con enojo, y habrá un momento en que el Espíritu Santo nos llevará a orar imprecatoriamente: Señor, ¿permitirás que tu nombre sea blasfemado perpetuamente? No, porque está escrito: no guardarás para siempre tu enojo. Señor,
véngate de tus enemigos y haz resplandecer la gloria de tu justicia, vengándose de aquellos que nunca vendrán a arrepentimiento delante de ti. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 5, la escritura habla de dos testigos que son símbolos de la iglesia. Dice Apocalipsis 11:3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, es el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo, vestidos de cilicio, es un símbolo del arrepentimiento que ellos predican. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, símbolos de la iglesia que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice el verso 5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Va a haber un momento en la historia de estos burladores que cuando nos topemos con ellos, nuestra boca debe proferir fuego y debemos reaccionar como Eliseo. No vamos a maldecirlos, pero vamos a pedir a Dios que vindique su nombre, que su nombre es precioso, que su nombre es perfecto y que su nombre debe ser temido y respetado. Dios, haz que tu nombre sea temido y respetado por todos. Mira las injurias y blasfemias de estos burladores y actúa, oh Dios, para gloria de tu justicia. Así oraremos. Así oraremos en nuestros cultos de oración, y por eso es tan importante que vengamos al culto de oración, porque en el culto de oración el Espíritu Santo nos guía a entender lo que sucede en la historia y a reaccionar a ello con oración. Y créanme, algún día oraremos imprecatoriamente y nuestra oración será más parecida a lo que hizo Eliseo que a otra cosa. Finalmente, de este pasaje hay una advertencia para los jóvenes. Hay una advertencia para los jóvenes. Los jóvenes ocupan un lugar protagónico en el pasaje. Y aquí hay jóvenes. Y este pasaje habla a esos jóvenes o a los jóvenes que nos pueden ver por la internet. Joven que estás cerca a la iglesia por tus padres, no te juntes con burladores, porque imitarás sus burlas. En vez de eso, acércate cada vez más a tus padres. Imita a tus padres y no imites a los burladores. Y si ya eres un burlador, ven a Cristo, pues Él se deleita en perdonar. Huye de estos dos osos rabiosos que representan el fuego eterno. No te juntes con los 42. Ven al grupo donde están tus padres y serás libre de caer en el infierno eterno. Joven querido, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? ¿42? ¿420? ¿4,200? Asegúrate de que no sean burladores. Vamos a ponernos de pie y a terminar con una solemne oración en gran reverencia ante el gran Dios simétrico, el Dios que es un león y un cordero. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es única, viviente y verdadera, y por medio de ella tú todavía hablas a tu pueblo. Gracias porque esta mañana nos has mostrado grandemente lo que nadie quiere ver, la otra hermosura de Dios. Ayúdanos a reflexionar profundamente sobre esto y a adquirir cada vez más simetría en nuestros corazones y como consecuencia de esto perfeccionar nuestro andar con Cristo y nuestra vida en este mundo. Ayúdanos, oh Padre Dios, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.